En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Angelina Ruénes, Bárbara Amarante, Anabel Estrada, Lucero Leal, María Elena Silva de González, Ernesto Herrera, por la salud de César Torres Granados, por Francisco Bobadilla, Amparo Cantú, Lilia Bobadilla, Francisco Villa, Jesús Ramírez Buitrón, Higinio Canto, Juanita Hernández, Amador Ramírez, María de la Cruz Sánchez, Antonio Molina, María Emma García, Cecilia Rosales, Juanita González, María Luisa Pérez, por las almas del purgatorio, por José Guadalupe Salmerón, Alonso Carreón, Sixta Aranda, en acción de gracias de Minerva Gallegos, por la salud de Javier Ramírez, por Emma Cheje Pañuelos, familia Díaz de León, por todos los sacerdotes y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo, unidad al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para todos y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Sí. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese se le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Jesús, cuando predicaba, siempre utilizaba ejemplos que todas las personas pudieran comprender. Utilizaba en sus parábolas el trigo, la cizaña, la perla preciosa, la moneda perdida, el hijo pródigo, puros ejemplos que todo mundo pudiéramos entender. Y uno de sus ejemplos o una de sus imágenes que él prefiere es la del buen pastor. Era una sociedad en donde para el pueblo era muy común los pastores. Un pastor, es decir, una persona que tenía sus ovejas, era el que las cuidaba y se dedicaba 24 horas a cuidarlas. No es como ahora. Ahora las personas que tienen sus animales, pues dependiendo del número y dependiendo de la situación, pero las tiene todas en un corral, les lleva ahí el alimento, les lleva el agua, las tiene protegidas, encerradas. Antes no existían los ranchos ni cosas esas, no existía el alimento como lo conocemos nosotros preparado para llevárselas. Un pastor tenía que siempre estar buscando dónde hay pasto para allá llevar las ovejas, dónde hay agua para llevarlas a brevar, qué sitios son peligrosos porque hay animales salvajes, había lobos, pumas o otro tipo de animales y no las quería poner en riesgo y siempre iba delante de ellas. Y las ovejas en particular es un animal que al pastor, a su pastor, lo conoce, sabe quién es y lo siguen. Va caminando el pastor y las ovejas van detrás de él, siempre. Y Jesús entonces utiliza esa imagen y él dice primero que él es el pastor, dando a entender que nosotros o los que seguimos al Señor somos sus ovejas. No significa que nosotros no pensamos o que somos como animales, es solo una imagen, pero sí significa que Él quiere que lo sigamos a Él, que Él, y de ahí se desprende de la parábola, nos cuida, nos lleva a brevar, nos protege, nos guía, nos enseña, etcétera. Ahora, hay varias cosas que se pueden sacar de aquí para meditar cada uno. Dice lo primero, mis ovejas, dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y eso es lo primero que es importantísimo. O sea, Jesús me conoce a mí. Muchas veces tenemos la sensación de que Dios ve el mundo y ve a los hombres y los ve una masa de gente, muchísima gente, millones de personas y que no saben ni quiénes son. Y no es así. Él a cada uno de nosotros nos conoce. Conoce cómo soy, conoce mis aciertos, mis dudas, mis temores, mis inquietudes. Él conoce mis penas, Él conoce lo que me agobia,
Él conoce todo lo que estoy viviendo, todo, en cada momento. Me conoce perfectamente. Y Él se entregó por mí, por su oveja, para yo ser rescatada. Él se sacrificó. Es tal el amor que le tiene a sus ovejas, a cada uno, que por mí se entregó, por mí se encarnó, por mí me dejó su evangelio y quiere que yo siga con eso. Quiere que yo me sienta amado, aceptado, protegido, guiado. Por lo tanto, el conocimiento que tiene el Señor de mío es completo. Viene la segunda parte que dice, mis ovejas me conocen. Y ahí yo ya tengo mis dudas, porque no todas las ovejas del Señor conocen al Señor. No sé si es, ¿cómo sé que yo quiénes son las ovejas y quiénes no? Pues las personas que hemos recibido los sacramentos, obviamente, Él me acepta como hijo, soy su oveja. Y por lo tanto, yo fui en algún momento bautizado, pero después yo en mi confirmación acepté ser su oveja. Yo confirmé que quería que Él fuera mi pastor. Pero me da la sensación de que sus ovejas, es decir, nosotros, no siempre lo conocemos. Conocemos la institución, conocemos las iglesias, conocemos los rituales, conocemos las oraciones, pero no conozco a Jesús, no me he encontrado con Él, no sé quién es. Cuando San Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres? Porque no te conozco. Saulo no era discípulo, no era del rebaño, etcétera, pero a él sí tenía razón de decir, ¿quién eres? Y me da la sensación que nosotros, insisto, y no estoy diciendo que por eso somos pecadores y no sé qué, no, simplemente no me he encontrado con el Señor, no me ha salido el encuentro, y eso es lo primero que yo tengo que ver, tengo que meditar. Ya me encontré con Jesús, con la persona de Jesús, no con la idea de Jesús, no con lo que me han hablado de Él, no lo que me han dicho, no, yo personalmente ya me encontré con Jesús, es mi pastor, realmente lo conozco, porque aquí dice, ellas me conocen y yo las conozco, y por lo tanto, si yo no conozco al Señor, es muy difícil seguir al Señor si no lo conozco. Vean ustedes a un niño ¿con quién se va? Cuando un niño pequeño, con los niños, con aquellos que le conocen, sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus primos, pero si viene un extraño, a lo mejor el niño se deja guiar, pero no lo conoce, no lo sigue, porque el seguimiento implica que yo voy detrás de él. Y por lo tanto eso es lo primero que nosotros tenemos que plantear, ¿qué tanto conozco al Señor? ¿Qué tanto lo he descubierto? ¿Qué tanto forma parte de mi vida? ¿Realmente me siento acompañado, consolado, conocido, amado? ¿Realmente Jesús es algo importante para mí o no? Luego continúa Jesús diciendo, las ovejas reconocen su voz, y si reconocen la voz es porque Él está hablando, y el Señor siempre está hablando. Puede ser que haya una persona que en algún momento conoció al Señor, pero puede ser que ya no escuche su voz, y no es porque Dios no hable. Dios habla todos los días. Dios me habla, me dice, me corrige, me guía, me consuela, me fortalece. Lo que pasa es que no es como la voz que están escuchando, no es una voz como esta. Él habla en el corazón, Él se manifiesta de muchísimas formas, Él habla de muchas maneras, Él se manifiesta. El problema se da es que nosotros no siempre estamos atentos a esa voz. Es una voz constante, todos los días, todos los días va hablando Jesús. Y muchas veces nosotros, por las prisas, por el trabajo, por las ocupaciones, porque estamos metidos en 1000 asuntos, y no necesariamente malos, no escucho al Señor. Puede ser que porque tengo muchísimo trabajo y me dedico a trabajar, no lo escucho. Puede ser, y les hablo inclusive de sacerdotes, por raro que parezca,
que se dedican a las cosas del Señor, pero no conocen al Señor. Y por lo tanto se sienten solos, abatidos, incomprendidos, que nadie les ayuda, etcétera, etcétera. Esa sensación se da porque no escucho su voz, porque no escucho y porque yo no le hablo. Y esa es otra reflexión. ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar al Señor? En la semana, además de la misa dominical, ¿cuánto tiempo dedico a escuchar? Y fíjense, estoy diciendo no hablar con Él, porque hay personas que tienen el compromiso, por ejemplo, de rezar el Santo Rosario, de que en la mañana rezan un Padre Nuestro y una Ave María, y en la noche es un Padre Nuestro y una Ave María. Pero eso no es escuchar, eso es rezar y pedir. Hay personas que llegan y dicen: Señor, te encargo mi familia, te encargo mi trabajo, ayúdame con esto. Sí, estoy hablando, Él me escucha. Ahora, yo lo escucho. ¿Qué me dijo? ¿Por dónde me guió? ¿Qué me mostró? ¿Qué me dijo? Ten cuidado con esto, esto no te conviene, esto te hace daño, esto es peligroso, no te metas por ahí. Y esa es la segunda cosa. Hay muchas ovejas del rebaño del Señor que no escuchan su voz, que no lo siguen y que se andan desperdigadas, andan como ovejas sin pastor, andan, como decía la lectura, descarriadas, es decir, no andan por el camino del Señor. Y entonces en ese camino te encuentras lo que él mismo va diciendo: ladrones, salteadores, problemas, dificultades, y la oveja está perdida porque no escucha al Señor. No significa que escuchar al Señor, que a escucharlo y seguirlo no habrá problemas. Problemas los hay y los va a haber siempre, y esa es una cosa que tengo que tener clara. Pero en cada problema, en cada dificultad, en cada reto, en cada momento de mi vida, si yo me presento: Señor, ¿por dónde? Señor, ¿qué hago? Señor, esto me pesa demasiado. Entonces Él me dirá: no te preocupes, yo estoy contigo, y Él actuará para que yo pueda recibir de Él todo lo que necesite. Dice aquí la palabra, dice, Él dice, a cada una la llama por su nombre y la conduce afuera. O sea, Él me está guiando. No es que me dijo: pórtate bien y nos vemos dentro de 50, 70, 90 años cuando te mueras. No, Él me conduce. O sea, vive conmigo, está conmigo porque yo estoy con Él. Y esa experiencia es necesaria, porque ser fiel a Dios, al que no veo, al que no escucho, al que no siento, pues llega un momento cuando el problema es muy fuerte, cuando la situación que estoy viviendo es terrible, que diré: no le importo, no sé quién soy, o inclusive no existe, es mentira, no es cierto. ¿Por qué? Pero porque no lo escucho, porque no lo sigo, porque no me guía. Dice: cuando la saca a sus ovejas, camina delante de ellas. O sea, Él va conmigo, y eso significa que me va protegiendo. En el salmo que escuchamos, si ustedes lo repasan, dice, me guía por el sendero recto, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me dan seguridad. O sea, Él va conmigo. Y me he encontrado, y de verdad no quiero exagerar, pero cientos de personas, si no es que miles, que se sienten abandonadas por Dios. O una de dos: o Dios miente y entonces ni te guía, ni te sientes segura, ni te conduce, o tú no lo escuchas, o tú no te dejas guiar, o tú no estás atento a las indicaciones que te va diciendo. Porque hay veces que el Señor me va guiando y me hace pasar por cañadas oscuras, como dice el Salmo, pero y no lo entiendo yo. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? No lo sé por qué lo permite, pero Él va conmigo. Su vara y su cayado me dan seguridad. Por lo tanto, no estoy solo. Déjate guiar, oriéntate con Él, habla con Él, escúchalo, y Él te dará lo que necesites. Dice la primera estrofa, dice: en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Fíjense que está hablando no de cuando llegue al cielo,
de esta vida. Me conduce en esta vida para lo que yo voy necesitando. Y por lo tanto es conocer, escuchar y seguir. Ahora, ¿cómo lo voy a seguir si no lo conozco? ¿Cómo lo voy a conocer si no presto atención a su llamado? ¿Cómo voy a prestar atención a su llamado si estoy distraído en 1000 cosas? Porque otra experiencia de muchas de sus ovejas que andan por ahí, en un momento se separaron del rebaño. En muchos momentos, por cualquier motivo, se separaron. Y entonces, en ese momento de dificultad, de problemas, de que se sienten la soledad o la tristeza, el dolor, entonces sí claman: Señor, ayúdame. Pero si andas en otros pastos, en otro camino, andas siguiendo a otras cosas, en este momento no eres de mi rebaño. Acércate, conviértete, métete al redil y entonces te conduciré, repararé tus fuerzas, te ayudaré. Pero es algo que cada uno tenemos que decidir. Y luego Jesús, después de ponerse él como el ejemplo, dice: los fariseos no entendieron esta comparación. Y entonces Jesús dice: yo soy la puerta. El que pase por esta puerta, es decir, el que pase por mí, dice, yo las conduciré, las salvaré, podrán entrar y salir y encontrar pastos. Es ahí donde tengo que seguir. Ahora, como también dice, hay otros que te ofrecen otras puertas: los placeres, el egoísmo, la soberbia, los vicios, etcétera. Y creen y te prometen como si fuera eso una cosa maravillosa. No digo que no te pueda ofrecer un rato de placer o un momento de satisfacción, puede ser, pero para después salir de ahí en la oscuridad, en la soledad, en la desesperación, en la tristeza, en la angustia. Y encima, a veces hasta enojados con Dios porque ¿por qué no me ayuda? Porque te fuiste por otra puerta, porque andas alejado del pastor, porque no sigues al rebaño, porque no te dejas guiar. Y fíjense que les digo una cosa, que esto es fundamental. Ustedes y todos nosotros y yo seguimos a Jesucristo, no seguimos al Padre, no seguimos al obispo, no seguimos ni siquiera al Papa. Somos hijos o ovejas de Jesús. Y yo, con mi compromiso, mi obligación es con Jesús. El que me guía es Jesús. Ciertamente utiliza a pastores, a obispos, al Papa, a sacerdotes, a catequistas, que son medios. Pero cuando yo escucho que una persona se aleja del Señor por culpa de una persona, porque da mal ejemplo, porque da mal testimonio, yo siempre pregunto: entonces, ¿a quién seguía? ¿Al sacerdote, al obispo, al catequista o a Jesús? Porque el compromiso es de Jesús. El que habla es Jesús. Yo les podré decir muchísimas cosas y ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero conocer al Señor no es porque me hagan caso a mí. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor, yo te conozco, yo te amo, yo te quiero guiar. Confía en mí, déjate guiar, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y es a Jesús. Y mientras nosotros no conozcamos a Jesús y no le demos tiempo al Señor, difícilmente lo voy a poder seguir. Porque llegará un momento, cuando surja una dificultad grande, que entonces me surja la desconfianza, me surge el miedo. ¿Y si no me conviene? ¿Y si no sale? ¿Y si no funciona? ¿Y si no es cierto? Por eso no es que le hagan caso, como digo, al que predica, es a Jesús. El encuentro no es con el Padre, el encuentro es con el Señor, es con Jesús resucitado. Ese es el buen pastor, es al que tenemos que seguir. Mi fidelidad, mi compromiso, mi obligación es con Jesús. Que luego el Señor quiso tener una institución, una serie de ministros, etcétera, de acuerdo, pero ellos son servidores del Señor, ellos no son el Señor. Y por eso ojalá que lo tengamos claro, ojalá que nosotros decidamos seguir al Señor, decidamos conocer al Señor, decidamos experimentar, que podamos decir como dijo María Magdalena, como dijeron los de Maús, como dijeron:
es verdad, ha resucitado, yo me lo encontré, yo lo conozco a Él. Que cuando alguien les diga, como fue la samaritana, dice el texto al final de ese capítulo, dice que la gente del pueblo le dijo, ya creemos en ti, ya no creemos por el testimonio de ella, que también les había dado testimonio, porque ya conocieron a Jesús. Darle oportunidad al Señor, no tenerle miedo, dejar que Él entre a mi vida. Dios es muy respetuoso con cada alma que tiene. Y si una persona no lo deja entrar, Él no va a entrar. Y si una persona se quiere alejar, Él se alejará. Y si una persona no quiere seguirlo, Él no lo va a forzar. Pero también dirá, muy bien, es tu decisión, tú sabes. Por eso ojalá que nosotros en este domingo del Buen Pastor nos demos la oportunidad de conocer al Señor, que le dediquemos todos los días un rato para hablar y escucharlo a Él. Estoy seguro que todos ustedes tienen una Biblia en su casa, la palabra de Dios, y Dios habla a través de la palabra, y que cada uno dediquemos un tiempo, y así como dedicamos tiempo a comer, a descansar, a trabajar, a salir, un tiempo a Dios, para que entonces podamos seguirlo y que en medio de las dificultades nos mantengamos firmes. Antes de continuar, es el domingo del Buen Pastor. De parte del rector del seminario, les pide sus oraciones por los seminaristas y para que Dios mande buenos pastores a su diócesis, y también toda la colecta será para el mantenimiento del propio seminario. Creo en un solo Dios, creo en un solo Hijo único del Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de felicidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Que tengan buena semana, que el Señor las bendiga.